Mi nombre es Teresa Millacari Avilés. María Maudelina Ñancul Alvarado. Olga del Carmen Sáez Hinayao. Hilda del Carmen Cumián Navarro. Mariluz Hernández Coyopay. Fidelina Rocoleu. Teresa Sepúlveda Marillanca. Eliana del Carmen Candia Ñancul. Yo pertenezco a la asociación Antuñi Futún. Hace 7 años, 8 años más o menos que llevamos trabajando, hacernos más visible en la revitalización de la lengua. Hemos tenido un muy buen trabajo y donde también hemos juntado lamianes donde también trabajan con el mismo interés que tiene uno de conocer sus raíces, de darse a conocer. Y ahora yo diría que sí, que hay interés. Mi apellido Millacari significa oro verde. Yo mi apellido siempre yo diría que tendría que yo ligarlo a más como al tema del agua, del río y el mar. Yo busqué el significado de mi apellido, pero la verdad las cosas que no lo pillé. Mi apellido significa sol rojo. Me parece que significa piedra, algo de 10 piedras o piedras preciosas, algo así. Ese es el apellido Marillanca. Ñancul yo sé que significa aguilucho. Yo un tiempo estuve viviendo en Villarrica y por esas cosas de la vida yo vi unos taxis que decían Ñancul. Y yo por la curiosidad le dije a dónde se dirigían ellos en Ñancul. Me decía, es un pueblito que queda acá cerquita. Y yo le dije, ¿me puede llevar? Y me lleva. Llegué a Ñancul y era un pueblo chiquitito y hablando con otra, porque me dijo, fui a un local comercial y me dice paisana. Y yo le dije paisana. Y yo me reí y ya le dije por los rasgos, y yo le digo, en todo caso mi apellido es Ñancul y le cuento la historia. Y ella me dice que anteriormente hubo un machi que ahí tenía el apellido Ñancul y hacía muchas cosas de curandero, igual lo tenían por brujo. Y creo que cuando él falleció, dice que como que la tierra estremeció. Esa es como la historia de él. Los españoles conquistaron Chile. Para mí Chile ya estaba conquistado. Porque ya había gente acá. Estaba nuestra gente. Estaban los mapuches. Entonces, ahí hay algo muy valoroso, algo muy valedero, algo muy importante para nosotros. Nosotros no fuimos conquistados por los españoles. Para mí, nosotros fuimos dispersados por los españoles. Sacados por los españoles. Mis abuelos venían de Chiloé. Ellos son apellido Millacari Remolcoy. Mi abuelo llegó en el año 1917. Venían en caravana, llegaron acá juntamente con la familia de mi madre, que también vinieron en comunidad cruzando la parte argentina.
Y llegaron a vivir ellos en la Villa Cerro Castillo. Ahí fue el primer asentamiento que hubo de comunidad indígena. Llegaron ellos a vivir ahí. Bueno, mi papá se llama Victoriano Ñancul Ñancul. Sí, mi papá venía de Chiloé. Mis abuelos, ellos, por lo que mi mamá me conversaba, porque yo desde grande empecé a investigar de dónde eran los abuelos. Entonces ellos vinieron de Temuco, se fueron a Argentina. Y de Argentina llegaron a la estancia La Cholita, que yo la verdad las cosas que nunca he indagado bien por qué la mayoría de las personas que huyeron de Chile llegaron todas a esa estancia, a la estancia de La Cholita en Argentina. Y de ahí empezaron a dispersarse, tanto en la Patagonia argentina como en la Patagonia chilena, porque familiares de nosotros, que son familias de mis abuelos, se quedaron en el lado argentino, que es los antiguos, y el resto se vino hacia Chile. Y ellos llegaron acá a Chile Chico, pero se fueron a Puerto Ibáñez. Ellos son una de las familias que poblaron la cuenca del río Ibáñez. Son uno de los primeros pobladores que llegaron ahí, en conjunto con los Huaytras, y hay otra familia más que no recuerdo el apellido, pero sí, yo sé que son 3 familias que llegaron a la cuenca del río Ibáñez a poblar en esos años. Bueno, mis abuelos vinieron de Osorno, por ahí por Río Negro, no sé, por esas partes. Mi abuelo, que se llamaba David Coyopay, vino de Chiloé, de Tenaún, cuando él tenía 13 años de edad. Mi familia llegó de Chiloé, mi madre de Chiloé y mi padre de Osorno. Mis papás se vinieron cuando yo tenía 2 añitos. Ellos vivían en la provincia de Cautín, de por allá era mi papá, y de ahí emigraron hasta Coyhaique, Aysén, Mañiguales anduvieron. Mis abuelos llegaron de la parte de Chiloé y se introducen a Puerto Aguirre, y de Puerto Aguirre a Puerto Aysén. Y de Puerto Aysén, en la labor que él tenía, él se desempeñaba en la fabricación de botes, armazón, reparación de barcos, muelle. Entonces, en la labor que él se desempeñaba, llegó acá a esta tierra que es Chile Chico. Los recuerdos que yo tenía de mi abuela es que vivía ella en una ruca. O sea, hoy puedo decir, era una ruca. Yo me preguntaba, ¿por qué mi abuela tiene su casa si no es como la de nosotros? La que teníamos nosotros en el campamento minero, porque ahí teníamos la casa, era un lujo. No tenía baño, teníamos que salir al baño afuera. Era complicado para nosotros porque con nosotros éramos criados de otra manera. Y la cocina, no tenía cocina. La cocina de mi abuela era un fogón así, con piedra alrededor, y tenía una cadena que se colgaba, salía de arriba del techo, una cadena, y tenía un hoyón grande, unas ollas con patita que hoy día las conozco. Puedo decir que las conozco y ahora entiendo muchas cosas. Y ahí hacía ella su comida y todo. Y los bancos, no habían sillas, ni sillones, ni juego libre en ese entonces, así que tenía unos tronquitos, y eso eran las patitas, los bancos y tabla, entonces era por todo alrededor. Y los cojines eran cuero de animal. Y las camas, que era lo otro, que eran de paja. Mi abuelo, él, aparte de trabajar lo que hacía a diario, por ejemplo, con la tierra, qué sé yo, él hacía otras cosas. O sea, él arreglaba huesos, hacía remedios con hierbas naturales. Y mi abuela, ella asistía a partos, ella era partera. Porque mi mamá me contaba que cuando estaban en el sector Las Parrillas, ella viajó muchas veces a Puerto Sánchez
a ayudar a pobladores cuando las señoras estaban en el momento de dar a luz. Ella era la matrona, como dicen ahora. Y esas dos cosas las compartían ellos. Mi abuelo sí trabajaba en lo que en construcciones de bote. Y mi padre también, él trabajó en construcciones de bote, barco. Y acá en el lago General Carrera navegó un barco que era la Aysén. Se llamaba de la Aysén. Y ese fue construido por él, en Puerto Ibáñez. Mi abuelo se vino a trabajar a un campo que le decían del sector de la Cuesta Alvarado, en Coyhaique. Y mi abuelo trabajaba en la casa nomás. O sea, el abuelo salía a trabajar al campo y él se quedaba haciendo las cosas del hogar. Y claro que ahí hacía leche, porque mi abuela lo incentivó todo eso porque ella en el invierno tenía el repollo, lo tenía eso con saltos, no sé cómo que se llama, y después tenía el maíz, el trigo que le hacía bebida y hacía todos los procesos para ella, todas esas cosas las hacía, tortilla, hacía queso, leche, todas esas cosas. La leche hacía el queso y la mantequilla. Mi abuelo se dedicaba a los ladrillos. En ese tiempo habían hornos de barro, hacían. Bueno, su último trabajo ladrillo fue en la construcción la reconstrucción de la escuela, liceo y de la cárcel, que también igual ahí ocuparon ladrillos. También fue zapatero. Bueno, era agrícola, él trabajaba en chacra y también él en su juventud se dedicaba ¿cómo se llama?, a preparar los caballos para las carreras y jinetear para domar los caballos. En Puyuhuapi, en el campito que está que hoy día está las termas de Puyuhuapi, al interior, ahí estaba el campo de los abuelos. Se dedicaban, obviamente mi abuelo se dedicaban a lo que eran labores de campo, tenían sus animalitos, trabajaban la madera, había mucho ciprés, ese sector es de mucho ciprés. Y mis abuelos con los tíos hacían las tejuelas, y hacían los postes, que eso después lo embarcaban en ese entonces en el buque, en el barco que venía de Puerto Montt, y ahí se hacía el trueque. La abuela, por ejemplo, ellos entregaban lo que era la madera, también el tema de los mariscos, por ahí de repente el pescado seco, y viceversa le entregaban por los víveres. Mi abuela siempre estuvo ahí con esas raíces y yo viví siempre con ella, pues entonces más me crecí con ella y viendo todo lo que ella hacía, lo que trabajaba, cómo hablaba y todo, porque ella igual los hablaba así, pero yo nunca aprendí. Mi abuela se vestía con vestidos largos, con pañuelos en el cabello, y cuando salía ella se vestía así, siempre con alguna cosa, algún adorno. Siempre usó su pañuelo atadito con un nudito acá en la cabeza y sus trenzas. Esa fue, y su falda, siempre yo me acuerdo que lo que más usaba el color de la falda era una falda café. Una falda café, una blusa blanca y un abrigo. Y me acuerdo siempre que de un abrigo verde que tenía ella. Cuando viví en el campo con mis papás conocí el fogón, conocí, digamos, la tortilla rescoldo, todas esas cosas que ya traía mi mamita de tradición de sus antepasados. Su delantalcito, su pañuelito que se ponía en la cabeza, todo eso recuerdo yo eso de
de los antepasados. Mi abuela sembraba de todas clases de hortalizas, criaba patos, gallinas, gansos, tejía, hacía mantas, fajas. Ella usaba unas trenzas largas, vestidos largos y un delantal encima. Y sabe de que yo me preguntaba por qué mi abuela usaba esa clase de ropa así, porque ya no se usaban esa clase de ropa. En la escuela cuando nos enseñaban en historia, siempre se hablaba, nunca se habló de los mapuches, hablaban de los indios. Entonces uno se queda con esa enseñanza. Pero tampoco nunca nosotros nos dijeron, ustedes son una etnia mapuche o huilliche. Nadie se identificaba como mapuche porque si yo al final yo vine a saber después ya de muy grande que mi apellido pertenecía a mapuche, no india. Como antes decían los indios. Somos hartos los mapuches huilliches que emigramos, que estamos separados de la abuela, del abuelo, de la madre, del padre, pero a la vez también de repente hay algunos que sienten como le dijera, vergüenza a su apellido, vergüenza al decir que es un mapuche huilliche. Pero yo creo que somos la mayoría, ¿no es cierto?, de la población que somos mapuche huilliche. Mi abuela hablaba mapudungún, pero mi abuelo le prohibía a mi abuela de que no la quería escuchar hablar en indio, así le decía. ¿Por qué? Bueno, no, el mismo tema de que no ser rechazado, ser discriminado, de que no nos falten el respeto. Por lo mismo, mi abuelo le prohibía a mi abuela que hable mapudungún. Entonces era como un tabú en la familia. Y yo creo que no solamente en mi familia mía, sino que así le pasó a muchas familias, que se les prohibió. Bueno, yo me sentía discriminada por haber tenido un apellido mapuche. Cuando andaba en el colegio, uno siempre decían, por ejemplo, el apellido, hablaban, no me decían que yo me llamaba María, no, que decían la ñancula. Y eso, bueno, a mí me hacía sentir mal. Yo me sentía discriminada por mi suegra que me decía que cómo me iba a casar con su hijo porque que yo era india, así decía. Ya y después mi mamá siempre decía que yo me parecía a mi papá, que yo era la mapuche. Pero yo lo tomaba por como que pero ella nunca ella me lo decía cuando estaba enojada, nunca por cariño, porque por ahí uno le dice a su hijo, ay, mi indiecito, esto, pero lo dice por cariño, por regalonearlo. Pero mi mamá cuando estaba enojada, cuando yo hacía algo que a ella no le gustaba, me decía así. Hablaría más del sistema chileno como más así como de clase, con un sistema muy clasista. Entonces siempre el ser moreno y tener apellido raro, porque nuestros apellidos suelen ser así, pues. Entonces al final era más rareza, más importancia a quien es más de repente el ser rubio, el ser de ojos verdes, como que tenía otra valoración incluso, porque para qué vamos a andar con medios días si es así. Cuando uno trabajaba así, por ejemplo, de empleada doméstica, o cuando iba a hacer el aseo o el lavado en algún lugar, era como que
No, pues ella no puede comer aquí, que coma allá en la lavandería. Digamos así como un esclavo, po, que no puede comer ahí mismo o en la cocina, sino que no, pues no puede comer ahí. Entonces yo creo que por eso mismo igual la persona es discriminada. Cuando yo estaba estudiando, me acuerdo que en Puerto Montt necesitaban personal para un lodge y siempre elegían puras niñas de piel clarita, pelo claro. Y nosotros, ejemplo, las chicas quedaban como en recepción, quedaban en la parte donde para servir mesa, camarera, y nosotros no, porque nosotros, ejemplo, ya ustedes en la parte donde para hacer las camas o en las habitaciones, pero sin mostrarse, pues. Y yo ahí vi discriminación. Antes era como vergonzoso casi decir que uno tenía un apellido mapuche. Y en lo mismo en el colegio, a mí toda la vida me molestaron por mi apellido, incluso hasta los profesores, en esos tiempos. Pero yo creo que ahora es como el que tiene un apellido mapuche casi siempre se siente orgulloso o como que se valora más en ese aspecto, encuentro yo. Los niños mapuches cantan al amor, juegan a la ronda con el chavo. Yo creo que es un orgullo de ser mapuche. Para mí es un orgullo. Salta mi pichichi, llega. Uno reconoce, segundo, uno no se avergüenza de sus raíces, sino que uno los rescata y los ensalza en valor. Cuida el canelo que es tuyo, mi amor. Cuida el canelo. Yo creo que hoy día las mujeres mapuches somos unas mujeres luchadoras, que no nos quedamos ahí. Yo creo que con tanta discriminación que hemos sufrido nosotros y sufrimiento, yo creo de que hoy día nos defendemos y luchamos por lo que queremos. Yo me he sentido 100% toda la vida de que tuve conocimiento que era mapuche y me siento orgullosa, de corazón lo digo. Ahora en este tiempo uno se siente como más guerrera, no sé, con más fuerza, porque es como que empezamos a ver hacia atrás y vemos que nuestra gente fue de pelea, de lucha, no bajar la cabeza, siempre ser digna de nuestros apellidos, mostrarlos, pero más que nada es como esa lucha, esa fuerza como de guerrera. Ser una mujer mapuche en estos días, o mapuche huilliche, es poder tener el espíritu de fuerza, pero por sobre todas las cosas inculcarle a las nuevas generaciones la superación y los valores, de darle importancia a nuestra tierra, que nuestra madre, que es la que nos alimenta. En definitiva es amar la naturaleza por sobre todas las cosas. Tu faci mapu meu, tu faci mapu meu.